En tiempos donde no se soporta la sana doctrina y donde la comezón de oír amontona maestros llenos de fábulas y desenfrenos que apartan al creyente de la verdad, Dios levanta una obra que lleva la verdad como la luz en medio de las tinieblas a los oídos de los creyentes para que despierten del sueño mundano. Iglesia de Dios Pentecostal, el Siloé, quitando la ceguera espiritual. Amén, mis hermanos. Mateo capítulo 14, versículo 15 y 16 lo leemos para la gloria del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Ah, no, se me fueron, los perdí. ¿A dónde andan? Lo leemos para la gloria del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Ahora sí, ya estamos ahí. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dales vosotros de comer. Puede sentarse, mis amados hermanos. Aleluya, gloria al Señor. Bendito Dios. Bien, mis hermanos, el tema es simple, con poquito basta, ¿verdad? Dijo el Señor en cierta ocasión cuando le llevaron un lunático, un muchacho lunático a los discípulos del Señor y no pudieron sanarle ni echar fuera aquel demonio que atormentaba a aquel muchacho, pero al llegar a Jesús lo reprendió y el muchacho fue sano, fue salvo, fue libre. Entonces los discípulos le preguntaron al Señor: ¿por qué nosotros no pudimos? Y el Señor simplemente les dijo: por vuestra poca fe. Porque si tuvieras fe como un granito de mostaza, dirías a este monte: muévete, esta montaña, muévete, parafraseando, ¿verdad? Pero vamos, hermanos, al tamaño de fe que el Señor exige en cada uno de nosotros. Un granito de mostaza, y si nosotros tuviéramos ese amount, esa cantidad de fe, oiga, hermanos, usted y yo no sufriéramos, mire, las tentaciones, no sufriéramos las contrariedades de la vida. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos la fe que todo lo que nos sucede porque es la voluntad de Dios. Pero como nuestra fe es tan débil, nosotros cuando vemos que nada nos sale como nosotros planeamos, no como lo planeó Dios, como nosotros lo planeamos, entonces nos disgustamos, entonces renegamos y entonces nos sentimos debilitar y a veces ya ni queremos orar y menos estudiar la palabra del Señor. Y un cántico al Señor ni se diga, porque estamos tristes y acongojados por lo que nos ha sucedido, pero no nos preguntamos ¿qué pasó? ¿Fue Dios el que falló o fui yo el que falló? Y la respuesta está en la palabra. La fe de nosotros es demasiado débil. No llega ni al tamaño de una semilla de mostaza. Por eso que el tema dice: con poquito basta. Mire, a los discípulos aquí dice que estaban, mire, Jesucristo recibió el anuncio de que habían matado a Juan el Bautista. Y sus discípulos fueron y le dijeron a Jesucristo. Entonces dice que él le dijo, se subió a una barca y se fue a un lugar solitario, ¿verdad? Pero la gente dice que al saber que él se había ido caminando, se fueron y lo persiguieron y lo encontraron. Y ya cayendo la noche, sucedió esto. ¿Qué sucede? Que los discípulos de Jesucristo dieron cuenta que ya era de noche, la gente no había comido y tenía hambre. Entonces le sugieren al Señor que los despida. Mire, qué fácil, ¿verdad? Es que a veces nosotros como seres humanos no queremos esforzarnos, hermanos. Pero mire lo que pide el Señor, hermano, es un poquito de nosotros. Sí. Porque, hermanos, una de las cosas que le voy a decir, de que si su anhelo está servir al Señor, y en su anhelo está el servir en la obra del Señor, usted no puede acomodarse mucho, mi hermano. Porque ese poquito
en el que nos hemos acomodado es el que el Señor quiere que se lo entreguemos. Y aquí los discípulos, hermanos, miraban el montón de gente. Miraban el montón. Bueno, les voy a dar la cantidad antes que la vayan a leer, ¿verdad? Y después me lo digan ustedes a mí inesperadamente y me confundan todo el mensaje. Mire, 5,000 personas sin contar las mujeres y los niños. Poquitas, ¿verdad? Una aldea que no se parece ni siquiera a Chelsea. Yo me imagino que era más pequeña todavía, ¿verdad? Y aquel montón de gente, hermanos, persiguiendo a Jesús. ¿Y dónde iban a encontrar ese montón de comida en aquella aldea para alimentar a ese montón de gente? Esa es la pregunta que hacía yo cierta vez en una dominical, ya hace mucho tiempo, como 2 años, 3 años. Mire, hermano, una aldea pequeña y necesitaba alimentar. Yo no creo que en aquel tiempo habían fábricas de hacer pan como en el tiempo de hoy, ¿no? No estaba la maquinaria para, mire, hacer esa cantidad de pan, ni preservar un montón de tiempo el pan para que no lo perdieran. Entonces, la necesidad se miraba, entonces los discípulos se preocuparon. Esta gente, mire, ¿va a parecer de hambre aquí o qué? Entonces, el desafío que el Señor hace, hermano. El desafío que el Señor hace a nuestras vidas es el terrible. ¿Verdad? Porque el Señor es el Señor. Él tenía la solución para el problema que estaba ahí encerrado. Pero sin embargo, ¿a quién le dio el problema? A usted y a mí, o a sus discípulos en aquel tiempo. Lo mismo hace hoy el Señor, hermanos. Mire, hermanos, ayer, mire, yo hacía una diligencia en la obra del Señor que todo hombre de Dios le toca hacer. Y hermanos, al ver las necesidades, hermanos, yo cuando llegué a la casa, hermano, me recosté al sillón y me puse a llorar. ¿Sabe por qué? Por lo, hermano, incompetente que somos nosotros. Mire, por lo inútil que somos nosotros, pero aún así el Señor se digna que con lo ruin que nosotros somos, hermanos, nosotros podamos ir y ayudar a otras personas. Y yo le pedía perdón al Señor, le digo, perdóname, Señor, si nosotros estamos tan bien y a veces somos tan acomodados que no salimos de la comodidad y tú nos tienes bendecidos con nuestras familias, con nuestra salud, con nuestros trabajos. Y en vez de nosotros dedicarte el tiempo que tenemos para tu obra, nosotros lo que queremos es hacer holgazanerías. Y me daba el sentimiento, hermano, porque hacer la obra del Señor es tan lindo y uno se siente tan contento de hacer la obra del Señor. Pero a la misma vez uno tiene que ser consciente, mire, lo débil que es uno. Y que el Señor, hermano, en esa debilidad se pueda glorificar para levantar a otros. Mire, eso, hermano, a mí me da duro, porque es que el Señor conoce cómo usted y yo somos. Y aún así, hermanos, un Dios tan santo y sublime se digna en posar parte de su espíritu en usted y en mí, y ser usted el vaso que usa para llevar el auxilio a otros. Lo mismo que hizo con estos discípulos aquí. Mire, Él les dio el problema a ellos. ¿Por qué se tienen que ir? Solucionen ustedes el problema. ¿Sí? A veces, hermanos, Dios nos lleva a situaciones que usted va a tener que perder el cabello por esa situación que no es suya. Porque el hombre y la mujer de Dios reparan, hermanos, hasta lo que ellos no han arruinado. El hombre y la mujer de Dios, Dios la ha preparado y lo ha preparado para eso. Lo ha levantado. Mire, si cuando el Señor fue por nosotros, hermanos, nosotros estábamos desarmados. Y Dios nos armó pieza por pieza, ¿sabe para qué? Para que cuando nos encontremos con alguien que también necesita ser reparado, usted tenga la habilidad para repararlo. Así que mire, Dios nos mete en unos problemas, hermanos, que no los ha ocasionado usted, que no los he ocasionado yo,
Pero como somos hijos de Dios y Dios nos ha preparado para eso, Dios me dice, repara lo que tú no arruinaste. ¿Verdad? Aquí, ¿quién había llevado a esta gente ahí? Ellas mismas habían llegado ahí. No lo llevaron los discípulos. Sin embargo, el Señor le dice, ¿por qué tienen que irse? Denle de comer ustedes. ¿Verdad? Y la situación se viera fácil, hermanos. Si en ese momento los discípulos hubieran andado la comida necesaria para repartirla. Pero no se ve fácil, porque lo que andaban eran 5 panes y 5 peces, o 3 peces, ¿verdad? 3 panes y 5 peces, ¿cómo era? Ah, no leyeron, ¿verdad? Entonces, hermanos, mire lo que tenían. Y Jesús le dice, denle de comer ustedes. ¿Por qué tienen que irse? ¿Verdad? Y, hermano, en la obra del Señor, el Señor le va a traer problemas a usted. Le va a traer problemas a usted que usted va a querer que esos problemas se alejen de usted. Mire, que esos problemas no estén en usted. Sin embargo, hermanos, el Señor le dice a usted, arréglalos tú. No son sus problemas, no son mis problemas. Sin embargo, el Señor dice, arréglalos tú. ¿Sí? Y cuando usted y yo sentimos esa carga, entonces es que verdaderamente nosotros somos discípulos de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque en vez de usted sentir la carga, usted lo que siente es un gozo que está haciendo la obra del Señor. Y aunque aquello le cause dolor, aunque aquello le cause incómodo en su vida cotidiana, usted en vez de renegar, usted en vez de decir, Señor, ¿por qué yo tengo que echarme esos problemas de alguien encima? Usted va a ir donde el Señor, Señor, gracias porque me da una oportunidad más de poder venir y acercarme a ti para orar más. Porque cuando usted ve la necesidad de otro, usted se ve obligado a orar por ese problema, por esa situación que está sucediendo en la vida de otro. Entonces mire cómo Dios, hermanos, es maravilloso. Y a la misma vez Dios le deja sentir, ok, no te creas que porque yo te estoy usando en ese aspecto, eres tú. No, cuando ya nosotros somos conscientes de lo que nosotros somos siervos inútiles. Mire, hermanos, nos gozamos porque el Señor se glorifica. Aún sabiendo el Señor que nuestras debilidades también nos andan persiguiendo, mire, el Señor se place, hermano. Sabiendo lo que somos. Sí, porque es que el que se cree machito en el evangelio, hermano, mire, le pasa como aquel ciudadano, ¿verdad? Que se ha creado en ciudad y lo trepan a un caballo. ¿Verdad? Que usted ve que cuando el caballo corre, los pies y las manos le hacen así juntamente. Y a los 3 brincos se cae del caballo porque no sabe montarlo. Y en el evangelio, hermano, el que se cree que es grande, pronto cae. Por eso que mire que las algabarías y el orgullo en el evangelio no cabe, porque el Señor dijo, el que es grande es el servidor de todos. Sí. Y el hecho de que alguien esté al frente, hermano, no quiere decir que ese es el grande. Quizás aquí yo estoy al frente, pero hay otros que sirven más que yo, y ese es el grande ante los ojos de Dios. ¿Verdad? Ese es el evangelio. Ese es el evangelio que el Señor nos enseñó. ¿Sí? El evangelio que hoy predican es que usted es un príncipe. Y aunque lo sea, hermano, no se sienta príncipe. Porque la Biblia dice que Dios nos hizo reyes y sacerdotes, ¿verdad? Pero para que anunciemos las verdades de Dios. O sea, nos hizo eso, pero para que tengamos la autoridad. Básicamente lo que está diciendo es, yo les he dado la autoridad para que vayan y anuncien. Pero la gente lo agarra al contrario. Ok, yo soy rey y príncipe, entonces yo no tengo que hacer nada. ¿Verdad?
Pero no, lo que el Señor le quiere decir, que con la autoridad de un rey y con la autoridad de un príncipe, Él lo está enviando a anunciar el evangelio. Aleluya, gloria a Dios. Pero el cómodo no, el cómodo lo que quiere, no, yo quiero la cama del rey. Yo me merezco la casa del rey, porque soy un príncipe, soy un hijo de Dios, dicen. Entonces no se dan cuenta que el rey nació en un pesebre. Aleluya, El rey del evangelio nació en un pesebre. gloria a Dios. No tenía almohada donde recostar la cabeza, dijo. Por lo menos Jacob encontró una piedra. Jesús dijo que él no tenía donde recostar su cabeza. Entonces los hombres de hoy en día hablan grandezas, porque Dios, mire, en su misericordia los ha levantado, hermanos, y les ha dado un nombre. Entonces en ese nombre ellos se paran al frente del pueblo de Dios y los engañan. ¿Sí? Los engañan, hermano. Porque que alguien le diga a usted que a usted nadie lo puede tocar porque es hijo de Dios, hermano, eso no es evangelio. ¿Qué hubiera dicho Jesucristo entonces cuando le daban de bofetada? ¿Qué hubiese dicho Jesucristo cuando la Biblia dice que le arrancaban sus barbas? Santo Dios. ¿Sí? No, hubiera dicho, yo soy el hijo de Dios y a mí nadie me toca. Y él sí era el hijo de Dios. Sin embargo, mire, pudiendo, hermanos, dice que bastaba una oración para que llegaran millares de ángeles a pelear por él. Y no lo hizo. Santo tú eres Dios. Entonces, el llamado de nosotros es ese. Qué lindo es el Señor. Aleluya. Sí, a soportar todos esos, los agravios, como dijo Pablo. ¿Osa uno de ustedes, dice, siendo cristiano, llevar vuestros pleitos ante un juez mundano o parafraseando, ¿verdad? Y ustedes que van a juzgar a los ángeles, o sea, los ángeles caídos, que van a juzgar al mundo. ¿Y cómo lo vamos a juzgar nosotros? Con nuestro comportamiento, porque estuvimos en el mismo mundo que ellos estaban y nosotros decidimos seguir la luz, pero ellos decidieron seguir las tinieblas. Entonces el comportamiento de nosotros es en el que aquel día va a gritar culpables a ellos, porque en el mismo tiempo que usted hubo otro en la misma condición que usted, pero la diferencia fue que usted se apartó del pecado y siguió a Cristo, pero aquellos siguieron. Entonces así simplemente vamos a juzgar al mundo. El joven que se guarda para Dios va a juzgar al joven que no se guarda para Dios. El viejito que, mire, se guarda para Dios va a juzgar al viejito que no se guarda para Dios. Porque estuvieron en el mismo tiempo. Quizás tuvieron diferentes dificultades, pero al final el cristiano usualmente tiene más dificultades que el otro. Y mire, y no se aparta de la verdad, se mantiene como hombre o mujer de Dios firme, siguiendo las enseñanzas de su maestro. Entonces en aquel día al Señor no le va a costar juzgar a la gente, porque le va a decir, no, si es que, mira, joven, allá habían 20 jóvenes que se guardaron para Dios. Allá habían 5 jóvenes que se guardaron para Dios. Y mira, tú decidiste irte por la vía fácil, por la calle fácil, por el camino que te conduce al mal. Entonces va a decir, sí, ¿quiénes eran esos jóvenes? Pasa, hermano Joel. Presente, mi señor, con esa actitud que tiene, mire, bien paradito, bien rectecito, como todo un militar. Pero solo Joel. No, pase Leslie. Pasa Leslie, mire, ya sin pena, mire, aquí estoy, señor. ¿Cómo se llama el muchachito? Pase Eliseo, ¿verdad? Eliseo se para ahí. Pase Isaí. Mire, pero señor, pero ellos estaban ahí, pero es que ellos eran muy aburridos. Iban a la iglesia y cuando nosotros cantábamos se despatarraban ahí. No, van a decir, sí, señor, es que mire, yo me acuerdo que ellos sí llegaban, cerraban sus ojos, adoraban al Señor y sí, yo me sentía cansado y yo mejor me hacía el dormido o algo para no servirte. Mire, y entonces la tentación vino de aquel joven, mire la diferencia, niños y jóvenes. En el tiempo que aquellos cerraban sus ojos y adoraban a Dios,
Dios lo bendecía y lo fortalecía, porque se entregaba. Quizás no como un adulto que viene de pecar del mundo, ¿verdad? Pero se entregaba y el Señor en aquella sencillez se glorificaba y le hacía sentir sus caricias, mire, le consolaba. Entonces aquel que decidió, qué aburrido es Isaí, qué aburrido es Eliseo, ¿verdad? ¿Cómo hacen eso? Como que fueran viejitos. Mire, vino la tentación en aquel que no quiso servirle al Señor, ni siquiera en el templo. ¿Y sabe lo que sucedió? No soportó la tentación y se lo llevó quien no lo trajo. Entonces, allá están juzgándolos y aquel se quiere defender, pero no puede, porque las evidencias el Señor se las ha llamado al frente y ahí están los jóvenes como testigos. Es verdad, es verdad. Entonces, culpable. Ángeles, llévense a ese perezoso, a esa perezosa, al lago de fuego. Y ahí el joven que no quiso ponerse firme va a gritar: mamá, mamá, te voy a hacer caso, ya no te voy a dejar en vergüenza ante los hermanos. Pero el Señor le va a decir: muy tarde, ya está tu mamá comiéndose una manzana bien dulcita. Ahora tú toma esta brasa y muérdela. Sí, sí, se escucha duro. ¡Uy, qué hermano tan duro! Me va a asustar a los jóvenes. Pero hermanos, eso va a suceder. El joven, el anciano o el hombre normal que no se para firme, que no se entrega a Dios, mire hermanos, está a la deriva de que la primera tentación que le caiga se lo coma. No es como aquel que sinceramente, mire, se para, hermano. Señor, con este cuerpo todo descuadrado que tengo, lleno de achaques, de enfermedades, Señor, aquí estoy, Padre Santo. Mira mis debilidades, Señor amado. Yo sé que soy débil, Padre. Mis pensamientos me traicionan a veces. Pero, Señor, aún Pablo decía que lo que yo no quiero hacer, eso hago. Pero, Señor, yo no quiero hacer eso. Yo te pido, Señor, me ayudes, Padre Santo. Y mire, hermano, de empujón en empujón, el Señor nos va llevando de victoria en victoria. Pero porque tenemos sinceridad, porque somos íntegros ante el Señor, porque le decimos que nosotros queremos, pero que no podemos. Pero aquel hermano que no se abre ante el Señor, aquel que no es sincero ante el Señor, no tiene posibilidad de levantarse porque no es sincero y no confiesa sus pecados. No confiesa sus errores. No se levantará. No se levanta. El hombre y la mujer de Dios, en eso es que hace la diferencia. No es que sean diferentes a los demás. La diferencia es en el momento que ellos, con lo poquito que tienen. Mire, hay quienes que ya perdieron las extremidades, las piernas, los brazos, hermanos, y solo ha quedado el puro cuerpo, el puro troncón. Pero deciden con ese pedacito que tienen entregárselos al Señor. Yo no sé si usted ha visto un hombre, un varón que anda ahí que no tiene piernas. Creo que sí tiene manos, ¿verdad? Pequeñitas. Pero mire, con eso poquito, ese hombre anda predicándole a las masas, dándoles ejemplo. Y ese es un ejemplo para nosotros también, que estamos completos. Que mire que Dios no necesita, hermano, si es que el Señor se lo advirtió a usted y me lo advirtió a mí. No te creas que porque tú estás completo, que porque tú estás en los Estados Unidos, tú eres el único. No, digo, si estos no hablaran, le dijo a los fariseos, las piedras hablarían. Y nos lo está advirtiendo. O sea, si tú no vas a hacer mi voluntad, mira, un pedacito de gente puedo levantar para avergonzarte. Sí, es que son hermanos, no. Yo no sé por qué la gente se cree que si ellos sin ellos el evangelio se va a caer, como decían algunas personas en otras congregaciones. El día que alguien se vaya de aquí, se va para el infierno. Pero ¿quién se creen? ¿Quiénes se creen, hermano? Mire, hermano, uno
tiene que ser sincero con el Señor y abrirse, hermano. Mire, una cirugía, panza abierta. Señor, escudriñeme. Sí, mira mi interior. Hermanos, porque llega el momento que el hombre y la mujer de Dios se escudriña y ve que todavía le falta y debe de gemir. Mire, es necesario gemir, es necesario llorar, hermanos, para que lo que tengamos dentro de nosotros salga y el Señor venga y mire con su mano de bisturín arranque, hermanos, ese pecado, esa corrupción que no nos deja levantarnos. Aleluya, gloria. El único que puede hacer esas cirugías se llama Jesús. Pero para eso, hermanos, así como en los hospitales, el paciente entrega su vida a los médicos, porque lo que hace, lo duermen. ¿Y qué cree que le pueden hacer ahí cuando está dormido? Todo lo que ellos quieran, y usted no nota nada. ¿Sí? Entrega su vida. Pero mire cómo somos de arruinados los seres humanos. Bien le entregamos nuestra vida a seres humanos, pero a Dios no tenemos valor de entregarnos. Pretendemos a veces que estamos haciendo algo bien, creyendo que a Dios estamos engañando. Pero como Dios es tan sabio, hermano, Dios nos conoce y no nos deja avanzar. Pero es por eso, porque no somos sinceros. Pero mire, cuando nosotros venimos y le entregamos nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestro ser a nuestro Señor, así como se le entrega un cuerpo enfermo a estos doctores que lo duermen, y mire, para que el Señor venga y haga esa cirugía y le arranque toda esa pudrición, que no lo deje estar en paz con Dios ni con los suyos. Santo. Ahí va a haber una diferencia. Ahí va a haber una diferencia, pero exactamente lo que sucede después que hay una operación a panza abierta, aquí pues sería panzotas abiertas, ¿verdad? Pero mire, hay secuelas que quedan. Va a quedar una cicatriz. Va a quedar una cicatriz y van a haber dolores después de la cirugía. Y cuando un hombre o una mujer o un ser se entrega a Dios, mire, hermanos, hay un rebote por la acción que nosotros hicimos. Primero, es posible que hasta perdamos el trabajo, porque el diablo nos va a apretar, así como tortole, creo que se le llama lo que se le pone a los caballos, a los caballos en la trompa y se les aprieta con un palo, ¿verdad? Para hacer, tortole, algo así, ¿verdad? Ayúdeme, ganaderos. Entonces, yo me acuerdo que mi papá le ponía una pita con un palo en el hocico al caballo y cuando le iba a hacer algo para que estuviera quieto, le daba vuelta y le daba vuelta. Y el diablo va a hacer eso con nosotros, tratando de sacar aquello que nosotros hemos dicho que vamos a hacer para el Señor. ¿Sí? Pero si el poquito, hermano, de convicción que nosotros tuvimos para aceptar al Señor, la mantenemos aún en medio de la opresión, mire, hermano, vamos a ser más que victoriosos, porque el Señor no necesita mucho. El Señor lo que necesita es poquito. Aleluya, gloria a Dios. Poquito, mis hermanos, para bendecirnos. Amén, así mismo es. El problema es que no estamos dispuestos ni a entregar ese poquito. Entonces ahí el Señor manda aflicción para afligir a la gente. Y hay que tener cuidado, hermano, porque el Señor también dice que no contenderá para siempre con el hombre. O sea que también el Señor llega un momento que desecha a las personas, porque demasiado juguetearon con el evangelio, con la sangre. Hermano, mire, y le voy a decir una cosa: las personas que conscientemente se ponen a jugar con el evangelio, hermano, mire, arrodíllese 7 veces al día y pida perdón gruesamente hasta que sienta el perdón, porque Hebreos es claro, hermano, que el que pisoteare la sangre de Cristo, y es que eso, hermano, ya es estar jugueteando con el Señor.
Sí, hermano, eso es de tener mucho cautela. Dios perdona, hermano, pero ya el jugueterreo, créame que un día de esto alguien puede aparecer con la panza bien hinchada y con un espumarón blanco en la boca. Porque Dios no es juego de nadie, hermanos. Si por una mentira Ananías y Zafira Dios los desapareció, ¿qué se cree la gente? Que pueden jugar con un Dios vivo y verdadero, jugando a escondelero o a escondidas. Hermanos, no se puede. Dios le pide un poquito. Dame el poquito que tenés. Entrégamelo y vas a ver las grandes cosas que yo puedo hacer contigo. Poderoso Dios. Sí, hermanos, mire la mujer samaritana. Jesucristo le sacó todo a la luz, porque la Biblia dice, es clara y dice que no hay nada que se haga ocultas que no vaya a salir a la luz. Amén. Sí, ¿verdad? Así mismo lo dice la Biblia. Así que mire, alguien se puede dar placer y todo lo que quiera a escondidas. Pero cuando usted está en una obra que es de Dios, va a ser difícil que esté jugueteando. Porque mire, aquí hermanos, los que estamos aquí no andamos buscando ventaja de nadie. Estamos aquí porque queremos ser salvos. Amén. ¿Verdad? Aleluya. Gloria a Dios. Sí, por eso que te ve que vemos poquitos. ¿Por qué? Porque poquitos queremos ser salvos. Sí, porque si yo predicara mentiras, yo le aseguro que esto ya tuviera, hasta 3 cultos tuviéramos que hacer. Pero a mí no me interesa cantidades, a mí me interesa cualidad, calidad. Mire, gente que se entrega a Dios, gente que, hermano, que sientan el compromiso de servir a Dios bien. Amén. Aleluya. Sí, que cuando cometan una falta, no digamos un pecado, que cuando cometan una falta, mire, vayan donde el Señor y le diga, Señor, perdóname, Padre Santo, siendo tú tan sublime y santo, mira lo que hago yo con tu nombre. Que sientan dolor, que les duela lo que hicieron. Y no digamos un pecado, hermanos. Esa es la gente que nosotros queremos tener acá. Esa es la gente que nosotros queremos preparar. Que mire, que todos los que estemos aquí podamos decir allá, reunirnos en un círculo abrazado y decir, ganamos. Aleluya. Mire, vencimos. Fue difícil, fuimos pocos, pero vencimos. Aleluya. ¿Sí? Maravilloso. De ahí para allá, hermanos, nada tiene sentido, ni que diezmemos, ni que ofrendemos, miren, ni que nos piquemos, que seamos bien, ¿cómo se llama? Bien sargentones, como nada de eso tiene sentido si al final nos perdemos. La salvación es que nos interesa, la salvación. Nada, hermano, mire, lo que usted pueda pensar de mí, si yo estoy perdido, no vale nada. Absolutamente nada. Usted puede pensar que yo soy el mejor siervo de Dios en este mundo, pero si al final mi alma va al infierno, ¿de qué me sirvió todo eso que usted pensó de mí? Nada. Por eso que a mí no me interesa sorprender a nadie. Sí. Sí. ¿Verdad, Eliseo? Eliseo entiende bien español, ¿verdad? Sí, hermanos. ¿De qué me sirve? Ahora, mire, cuando andaba en el mundo yo, le voy a contar lo que hacía. Levantaba pesas, corría. ¿Sabe por qué? Porque yo quería ser al que dijera, ¡ay, qué lindo ese hombrecito! ¿Verdad? Mire, como tenía un pechito medio levantadito, ahora parecen, ya ni les digo. Mire, me desabotonaba este botón de aquí arriba, ya, 2 botones de la camisa, y me paraba en una esquina en la discoteca, buscando ser el niño lindo. Pero aquí en el Evangelio, eso no tiene sentido. ¿De qué sirve que a mí me vean como un gran siervo de Dios? O que a usted la vean como una gran sierva de Dios, que lo vean que estricto el hermano. Pero si al final, hermanos, Dios dice, no das el grado, papá. Te tocó brasa.
¿De qué sirvió que lo halagaran? De nada. Sí, de nada, hermanos. Por eso es que el llamado es, mire, a escudriñarnos, que el poquito que tenemos, hermano, el poquito de salud, el poquito de vida, mire, Señor, aquí vengo. Señor, aquí estoy. Padre, este poquito, hazlo grande. Porque también el Señor enseñaba que el reino de los cielos es como una señora, dice. Mire, en San Mateo 13:33. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Le entregamos el poquito que tenemos al Señor. Mire, poco a poco el Señor va a tomar el control de todas nuestras debilidades, de todos nuestros problemas. Pero hay un requisito: entregar el poquito que tenemos, que es el que no queremos soltar. Pero si entregamos ese poquito, hermanos, el Señor nos va a bendecir. Está en nosotros si queremos la bendición del Señor o no la queremos. Es ese poquito que el Señor quiere de nosotros. Sí, mire, una vez yo me recuerdo con ese pasaje. Estaba decepcionado, hermano. Y yo predicaba para que la gente cambiara, para que se acercara a Dios. Y él nomás terminaba de predicar. Agarre lo que le convenga. Lo que no le gusta, deséchelo. O lo que le dijo el comal a la olla. Entonces, todos los mensajes que yo, hermano, mire, a punta de rodilla, a punta de vigilia, porque mis mensajes no son de invención al 3x1. No, hay un precio que se paga. Mire, hermanos, me los echaban a la basura en un 2x3. Ni siquiera usaban el tiempo que yo usé para hacer el sermón. Todo, hermano, al piso. Entonces un día le reclamé al Señor y le dije: Señor, no es posible. Tanto que me cuesta hacer un mensaje para que lo echen al zafacón así. Y me llevó ahí. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Mire, un poquito de levadura puso esta mujer en la harina. Y poco a poco se fue cubriendo. Y el Señor me dejó ver por medio de ese pasaje: quizás no se ve lo que estás haciendo ahora, pero poco a poco vas a ver lo que va a acontecer. Hermanos, y quizás, mire, no cambió todo el mundo, pero hubieron muchos que se acercaron a Dios para bien. Por eso que la Biblia dice que el que es injusto siga siendo injusto todavía. Pero también dice que el que es santo, santifíquese más todavía. Y hermanos, el impío siguió de peor en peor, pero el que quería buscar de Dios se hizo a nuestro lado. Aleluya. Y eso le damos gloria al Señor, hermano. Y entonces el Señor es lo que pide. Que con el poquito que tiene uno, mire, hermano, con ese poquito Él puede hacer grandes cosas. Aquí los discípulos tenían ese poquito de peces y ese poquito de pan. Es lo que tenían. Y es lo que Él pidió que se lo dieran a Él. Aleluya, gloria a Dios. Y después, la Biblia dice que hasta tuvieron que recoger en canastos lo que sobró. Sí, pero se necesita un poquito. Yes, aleluya. Se necesita un poquito de nosotros Gloria al que para que eso sea real. Además, dijo en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que el que se acerca a Dios crea que le hay. Eso mismo es. ¿Ok? Crea que le hay. Vino a la iglesia creyendo que se acercó a Dios. Crea que existe. Crea que está aquí. Crea, porque si Dios, que la gente busca a Dios, pero en su mente vacilan: ¿existirá o no existirá? Y entonces, hermanos, se sueltan a hacer lo indebido.
¿Por qué? Porque no creen que existe Dios. O sea, ellos sí se acercan a un lugar religiosamente porque hay algo dentro del ser humano que llama Dios. Mire, todo mundo siente, quizás no siempre, pero siente la necesidad de Dios, de estar bajo la protección de un ser superior. Todo mundo lo sentimos. Y la gente se acerca a las iglesias, pero no creen que hay Dios. Pero Dios dice que es necesario que el que se acerca a Dios le crea que hay. Amén, aleluya. Cuando nosotros creemos, entonces sí. Ok, Señor. Yo tengo el iPhone viejo. Es todo lo que tengo. Te lo doy. Te lo doy. No, pero hay gente que ni siquiera ese chuchurete viejo quieren darle al Señor. ¿Verdad? Entonces, hermano, mire, si con cosas pequeñas, hermanos, nosotros nos vemos que somos inútiles para servir a Dios, imagínense con las cosas que los demás no pueden ver que nosotros hacemos. Hermanos, mire, y esto, hermanos, como decía el mensaje de ayer, esto es de valentía, hermano. Esto duele, porque el separarnos de las cosas que nos atraen, y, hermano, trae una ansiedad bárbara. Sí, una ansiedad. Por lo menos los que ayunaron, ¿verdad? Ya les acordé, ¿verdad? Ya les había olvidado. Pero mire, hermanos, cuando uno ayuna, uno siente la necesidad de comer o de tomar algo, ¿verdad? Porque nos duele. Y mire, y entre más cabeza le damos, más es la necesidad que se siente. Entonces, así mismo es cuando nosotros decidimos, mire, entregar aquello que nos está tentando al Señor. Sentimos la ansiedad, mire, y una inquietud. Ay, ¿qué hago? Sí, ¿en serio? Sí, que hermano, y yo también soy humano. Y quizás no soy tentado de la manera que son tentados el resto. Pero, hermano, o sea, uno siempre tiene aquella lucha. Y eso es every day, como dijo Eliseo, ¿verdad? Cuando speak English, ¿verdad? Eso es todos los días, hermano. Viene una tentación a nuestras vidas que tenemos que vencerla. Mire, y hay gente, hermanos, que tiene que confrontar. Mire, usted a veces le va a tocar ponerse sus guantes, ¿ok? Y la tentación se va a poner sus guantes. Y se van a tener que dar una revolcada con la tentación hasta que la venza. Porque si usted le anda huyendo a la tentación, tarde o temprano usted se va a cansar, lo va a alcanzar y lo va a someter. Y va a ser esclavo de aquella tentación. No, aquí mire cómo Jesucristo enfrentó al diablo. Vete, Satanás. ¿Sí? Claro, yo no me voy a exponer a donde sé que soy tentado, voy a quedarme con la bocota abierta ahí viendo, ¿verdad? No, tampoco, ¿no? Pero si me llega, ok, vamos a darnos un ring entonces. En el nombre de Jesús. Mire, hermanos, hay que enfrentarla y vencerla. Con la palabra, con el temple que Dios ha hecho en nosotros, con el poquito que Dios ha depositado de fe en nosotros. Aleluya. Solo así usted puede decir, vencí la tentación. Pero la venció en una pelea. Pero no quiere decir que no va a volver. Va a volver por usted. Pero usted va a hacer lo mismo. Y mire, después cuando nosotros ya, hermanos, estemos conscientes de que amamos al Señor y no hay nada que nos separe, la va a agarrar como hija de crianza. Cuando venga, mire, bofetada tras bofetada. Porque ya la venció. Y la única manera es eso, ponerse los guantes y darle una buena. Aleluya, gracias, Sí. Señor. Sí, hermanos. La única manera. Porque va a andar... Mire, yo tenía... Ya para ir cerrando, ¿verdad? Siempre me quedo a la mitad porque Dios me lleva por los puntos que yo no creía que iba a ir. Cuando yo trabajaba en un taller, había un muchacho de ricos que él quería aprender a soldar.
tenía la misma edad que yo. Yo era sequito, hermano. Así como Caleb, pero imagínense, estirado, ya de 12 años, ¿no? Y mire aquel muchachón, hermano, bien fornido porque comía bueno. Y yo con mis frijolitos y queso y crema, pues hasta donde Dios me permitía, tenía mis costillas ahí bien puestas, ¿no? Y como estaba grande el hombre, pues yo le temía un poquito, ¿verdad? Y entonces me había agarrado de juguete, hermano, y de juguete, y de juguete. Una vez estaba soldando yo agachado, y era mediodía, hermano, como la 1 de la tarde. Bien caliente, hermano. Y recuerdo que llegó, me golpeó por ahí y no soporté. Tiré la máscara y cuando me paré, ¡bum!, al estómago, hermano. Y me cuadré. Dije yo, me va a dejar sin dientes, pero... y me le cuadré, hermanos. Y con aquel golpe que le di, ¡ay! Y fue a decirle al patrón, dije, no, esta es niña. Hermanos, y desde ahí, ¿sabe quién era el hijo de crianza entonces? Aquel muchachón era mi pelotita de fútbol. ¿Sabe por qué? Porque un día perdí el miedo que le tenía y lo enfrenté. Y me di cuenta que era más débil que yo, que no tenía las capacidades que tenía yo. Y básicamente sucedió al contrario, que él pensó que me podía someter, pero no pudo someterme, porque yo era más tilinte, más seco, más debilucho, me miraba, pero mire, tenía una fortaleza bárbara. Qué bárbaro, ¿va? Pero hermanos, la tentación es igual. Si la tentación ya vino a usted y lo somató, mire, y lo ha repasado y lo ha repasado, y usted se deja ahí que lo cachetee, así como hacía el Botija con el Chompira, ¿verdad? Que lo peinaba y así lo ha agarrado la tentación. Y entonces no mete las manos, no hace nada. Pero el día que usted le diga al Señor, Padre, este poquito, así todo desmechado como lo tengo, te lo entrego a ti. Mire, hermano, la tentación no se va a atrever tanto. Usted la va a vencer en el nombre de Jesús, porque es que el que está en nosotros es mayor que lo que está contra nosotros. Y nadie, hermanos, podrá contra aquel que tiene el valor, la valentía de entregarle ese poquito al Señor. Sí, y ya no va a ser un necesitado, va a ser un suplidor del necesitado. Sí. Pero mientras no entreguemos ese poquito, no vamos para ningún lado. Ni en ministerios, ni espiritualmente, siempre vamos a ser un esqueletón. Vamos a tener arrancones como los carros esos que tienen el carburador sucio. Mire, de pronto prende bien nice, pero luego se apaga. Llamarada de tuzas, como dijo el hermano y la hermana también, que usan ese dicho, ¿verdad? Llamarada de tuzas. ¿Por qué? Porque no se ha entregado lo poquito que tiene. Así que, mis amados, Dios siempre ha querido arrullar al hombre. Hermanos, Dios es bueno. Si mire, si Dios pudiera, hermano, desarmar toda la humanidad y hacer otro hombre, pero Él quiere, hermanos, que nosotros le correspondamos. Pero Él bien fácil puede. Si hizo el primero, no va a ser el segundo. ¿Verdad? Bien pudiera. Sí, porque Él es poderoso. Él mismo hizo todas las cosas y Él mismo las puede deshacer y las puede volver a hacer. Y esa es la promesa. Hay un nuevo principio para aquel, mire, que temerosamente se conduce, pero es para aquel, hermano, que ama a Dios y sus mandamientos. Solamente. Así que hay un principio para usted y para yo, que nos guardamos para el Señor. Y que el Señor, hermano, nos cuida. Que el Señor nos lleve con su mano. Y nunca creamos que podemos por nosotros mismos. Siempre vayamos al Señor.
Así que la paz de Dios esté con cada uno de vosotros. Y si alguien necesita la oración, estamos para orar. Si no quiere hacerlo en público, podemos hablar y mire, echar para adelante. Pero aquí no nos vamos a quedar parados, no nos vamos a estancar. Así que oramos.